Hola, bienvenidos a esta cápsula de flujos de corriente directa. Vamos a comenzar por describir lo de esta figura en la cual tenemos un nodo, en general un nodo I, en el cual hay una inyección de potencia real. Esta inyección de potencia real es el resultado de la inyección de potencia del generador. La potencia I es la potencia del generador I menos la potencia que se demanda en ese mismo nodo I. Vamos a ver que hay una expresión muy sencilla para el flujo que va del nodo I hacia el nodo 1, en general hacia el nodo J. El problema de flujos es un problema no lineal, estrictamente, pues involucra el producto de fasores de voltaje y sus conjugados. Entonces, al tener producto, pues ya de ahí resulta que es una situación, un problema no lineal. Pero se puede aproximar a una linearización que se le llama flujos de corriente directa. Y esta aproximación considera lo siguiente. Vamos a ignorar la resistencia de la red. En consecuencia, las pérdidas de potencia real se hacen cero también. Aunque hay flujos de potencia reactiva en las líneas, los vamos a ignorar. Y las inyecciones de potencia reactiva en todo nodo son las requeridas para que en todo nodo la magnitud de voltaje sea de 1 por unidad. Es así que en todo nodo I, incluido el de referencia, todos, el voltaje es 1 por unidad. Además, considerando una conexión directa entre un nodo I arbitrario y un nodo J, vamos a considerar que la diferencia angular, donde hay una conexión directa, llamémosle a esta una X sub X, una reactancia cualquiera, el flujo de potencia y la reactancia X son tal que la diferencia angular es pequeña. Por pequeña es 5, 10, 15, quizás hasta 20 grados, 25 grados. No va a exceder en ningún momento más de esos 25 grados, por ejemplo. Con esas consideraciones previas, aquella expresión no lineal para el flujo del nodo I al nodo J se hace una relación lineal de ángulos y tiene que ver con la diferencia angular delta I menos delta J entre la reactancia. Como vemos, esos flujos dependen de diferencias angulares. Y aunque hay n nodos, tan solo vamos a tener n-1 diferencias angulares. Es por ello que el sistema de ecuaciones no va a ser n, sino n-1.
En corriente directa, no en flujos de directa, sino en general, en corriente directa. Aquí voy a poner el caso. Si tenemos un nodo I y un nodo J, ahí están los dos nodos, una resistencia R, un nodo de referencia de voltaje, normalmente le llamamos el nodo 0, el flujo de corriente que va desde I hacia J, el flujo de corriente que va de I hacia J, es la diferencia de voltajes entre la resistencia. Aquí, como es corriente directa, todo esto son números reales, no hay fasores, no hay números complejos. Es así como está, voltaje I menos voltaje J entre R. ¿Qué ocurre cuando se hace esa linearización con las condiciones que ya mencionamos, que son flujos corriente directa? Pues vamos a tener que hay una analogía. En flujos corriente directa, el flujo de potencia es diferencia angular entre reactancia, mientras que en directa el flujo de corriente es diferencia de voltajes entre resistencia. Ahí está la analogía y quizás de ahí salió el nombre de esta aproximación para los flujos. Con esa aproximación para los flujos, voy a borrar todas las anotaciones. La inyección neta de potencia real en el nodo I, pues es la suma de las inyecciones de potencia entre el nodo I y aquellos donde hay conexión directa. ¿Qué ocurre si no hay conexión directa? Pues en ese caso la reactancia se hace infinito y el inverso se hace cero. Correspondería a una admitancia cero. En general, esa inyección de potencia va a estar dada por delta I menos delta 1, partido por la reactancia de esa unión directa entre el nodo I y el nodo 1, si es que ésta existe. Entre el nodo I y cualquier otro nodo es diferencia angular entre reactancia. Lo estamos tomando de este resultado de aquí. Eso lo podemos pues hacer un poquito de álgebra y muy sencilla para demostrar que en esta relación esa inyección de potencia en el nodo I, dadas los flujos de potencia en las líneas individuales, los flujos de potencia en las líneas, vamos a llegar a que es en el elemento doble I es el ángulo I por 1 entre la reactancia I J, y esto es una sumatoria, pues, en todos aquellos elementos donde hay conexión directa, se va agregando el inverso de reactancia, mientras que con el resto de los nodos en los que hay conexión directa, es inverso de reactancia con signo cambiado. Y esta es una regla de formación de la matriz que vamos a ver a continuación, en donde en diagonal principal vamos a poner sumatoria de inversos de reactancia, fuera de diagonal principal el negativo del inverso de reactancia. Y aquí lo vamos a poner, miren, esa afirmación previa es B' es la matriz de negativos de susceptancia o matriz de inversos de reactancia. Negativo de inverso de reactancia
en el elemento fuera de diagonal principal IJ y suma de inversos de reactancia en el elemento diagonal en elemento de diagonal principal. Es una matriz de n' por n', porque vamos a cancelar el renglón correspondiente a la potencia en el nodo de referencia y la columna correspondiente al ángulo de ese mismo nodo de referencia. Por ello nos queda n' por n'. P' es el vector de inyecciones de potencia. Noten ustedes, no se incluye el nodo de referencia, que también le llamamos slack o swing. No confundir con el nodo de referencia de voltaje. Aquí es el nodo de referencia de flujos de potencia. Es el nodo slack o swing en inglés. Este vector es de orden n' por 1. Finalmente, delta' es el vector de la diferencia angular en cada uno de los nodos, excluyendo al nodo de referencia, y es la diferencia angular precisamente con respecto al ángulo de referencia. De esa manera, no importa qué ángulo le demos al nodo de referencia. Y esto queda escrito entonces, esa relación lineal de inyecciones de potencia con el vector de diferencias angulares con respecto al nodo de referencia está dada por esta expresión muy sencilla. Y tomando un ejemplo de la cápsula previa de flujos Gauss-Seidel, ignoramos las resistencias, ignoramos los flujos de potencia reactiva, concedemos que todos los voltajes tienen magnitud unitaria, todos los voltajes son de un PU, y tenemos los tres tipos de nodos, el nodo swing y los nodos, dije los tres tipos de nodos, en flujos de corriente directa, ya no hay nodos PQ. Todos los nodos, excepto el de referencia, son nodos PV, son nodos de voltaje controlado. Aquí están las inyecciones de potencia que son negativas. Formamos la matriz de inversos de reactancia para esto. Aquí voy a tener que el inverso de reactancia es 1 en punto 3, que de manera aproximada es 33, 33, y lo mismo ocurre aquí, 1 entre punto 3, que es 33, 33. Ignorando el nodo de referencia, que es el nodo 1, aquí es 2, 3, y 2 y 3 para las columnas. En 2, 2 vemos que hay 66.66, se suman. Entre 2 y 3 menos 33, 33. Entre 3 y 2 menos 33, 33. Estas matrices son simétricas. Y en la 3, la red nada más llega con una sola reactancia al nodo 3 y por eso es 33.33 la suma. Planteamos nuestra ecuación, inyecciones de potencias, la matriz B', la matriz de inversos de reactancia, de orden n' por n', esto es 2 por 2, el vector de diferencias angulares con respecto al ángulo delta 1, y sustituimos los valores que ya conocemos de inyecciones de potencia, menos 1 y menos 1, y resolvemos para esas diferencias angulares. Si el ángulo delta 1 se hace 0 grados, entonces delta 2' y delta 2
tienen el mismo valor. Convertimos de radianes porque el resultado es en radianes. Convertimos a grados multiplicando por 180 entre pi. 180 grados entre pi radianes para obtener esas diferencias angulares en grados, y vemos que son muy parecidas a las obtenidas mediante la solución del problema no lineal, a pesar de que en nuestro sistema no tenemos una relación X en R suficientemente grande como la que se presentaría en una situación real de un sistema de transmisión en donde X en R es fácilmente más de 10. Nosotros en nuestra red teníamos X en R igual a 3. Aún así, los ángulos se acercan bastante a los obtenidos en el caso completo, sin aproximación alguna, resolviendo el problema no lineal. En un afán de deshacernos de los ángulos, eso es, tenemos que definir otra matriz. Esta matriz va a ser de cantidad de líneas por n'. Es una matriz de incidencia línea-nodo, le podemos llamar así, y está formada con los inversos de reactancia también, como la matriz B'. Vamos a ponerle más en donde el flujo de potencia salga del nodo, y vamos a ponerle menos si la dirección referida de esa línea llega al nodo J. Delta' es el mismo vector de diferencia angular con respecto al ángulo de referencia n'. Esto nos va a permitir de una manera compacta, pues, poner esta expresión particular en una expresión lineal general. Aquí están los flujos en todas las líneas. En nuestro ejemplo particular tenemos tan solo 2. Y esos flujos van a ser función de las diferencias angulares, el vector delta'. Formamos H' con la línea 1, 2. Voy a corregir de una vez esa deficiencia aquí. Voy a corregir es mejor. Si en lugar de decirle línea 1, ya aclaramos que es la línea de 1 a 2 y la línea de 2 a 3. Ya con eso, en el mismo nombre va la dirección de referencia de esa línea. Ignorando el nodo 1, entonces tendría incidencia positiva en el nodo 1, pero lo ignoramos, y tiene incidencia negativa en nodo 3, con menos 33.33. La línea 1,2 no incide en el nodo 3. La línea 2,3 incide en el 2 de manera positiva y en el 3 de manera negativa. Con ello, dado que ya conocemos los ángulos en radianes, ponemos los ángulos en radianes, premultiplicamos ese vector por H', y esto nos lleva a los flujos en las líneas. Y es evidente que si tenemos un PU aquí, es indispensable que haya un PU de este lado, que ese es el flujo en la línea 2,3. De la misma manera, si tenemos otro PU de carga extra en el nodo 2, es indispensable que haya 2 PUs aquí, y con eso comprobamos este resultado. Ya estamos listos para, con un poquito más de álgebra, deshacernos de los ángulos. Conocidas las inyecciones de potencia, mediante una matriz que le vamos a llamar la matriz de factores de corrimiento, shift factors, vamos a obtener los flujos en las líneas, dados los flujos de inyección en cada uno de los nodos, las inyecciones de potencia en cada uno de los nodos.
Partimos de que en función de ángulos podemos tener las inyecciones de potencia con la matriz B'. Despejamos de ahí para los ángulos y esto nos va a quedar matriz B' invertida por el vector de inyecciones de potencia P'. Los flujos en las líneas, dados los ángulos, las diferencias angulares en el vector delta', vamos a tener que ese vector lo premultiplicamos por H'. Sustituimos para delta' y vamos a tener entonces esos flujos en las líneas en donde directamente son función de las inyecciones de potencia. Fíjense que nada más le hemos dado, digamos, la vuelta aquí al asunto. Comenzamos con una expresión en la cual las inyecciones de potencia estaban dadas por la suma de los flujos en las líneas que salen del nodo I. Y ahora le dimos la vuelta y tenemos una expresión para los flujos en las líneas, dadas las inyecciones de potencia, como está aquí esta expresión que acaba en una carita feliz. A ese producto de las matrices H' que premultiplica a la matriz B' invertida, se les llama, en algunas referencias, el factor de corrimiento. Ya veremos en general que ese factor de corrimiento, de una manera más general, en cada elemento de la matriz va la derivada del flujo en la línea con respecto a la inyección de potencia en el nodo I. Pero aquí lo tenemos sin invocar derivadas parciales. Aquí está con el producto de un par de matrices, porque esta es una aproximación lineal. Ya hemos formado E' y H', y con esto tenemos que los factores de corrimiento están dados por esta expresión para nuestro ejemplo, y corroboramos, dados las inyecciones de potencia real en cada uno de los nodos, excluyendo al nodo de referencia, y obtenemos los flujos que ya sabíamos que son 2 de 1 a 2 y 1 de 2 a 3. Vamos a llevar ahora nuestro conocimiento recientemente introducido de flujos de corriente directa a un problema muy simpático de despacho económico, de flujos óptimos, en el cual vamos a obtener un precio marginal local negativo. El planteamiento dice que aunque hay suficiente capacidad de generación en el nodo 1, ocurre que todas las líneas deben tener restricción en la vida real, todas las máquinas deben tener restricciones de potencias mínimas, potencias máximas, pero vamos a poner que hay suficiente capacidad de generación en el nodo 1. Y se va a llevar a tope este flujo, que es 15 megawatts. Ese es un dato. Partimos de que no puede haber más de 15 megawatts del nodo 3 hacia el nodo 2. Vamos a hacer uso de los factores de corrimiento y encontrar el despacho en nodos 1 y 2, la generación que hay en los nodos 1 y 2, para satisfacer la demanda que está toda ubicada en el nodo 2 y el costo total de operación
Además, vamos a encontrar el PML en el nodo 3. El costo es 20, el costo es 100. Se tiene que satisfacer que la inyección de potencia, que la potencia generada en 1 más la potencia generada en 2. Para ser consistente, fíjense que puse este subíndice en mayúsculas. Potencia generada en 1 y potencia generada en 2. Esto debe satisfacer la demanda total del sistema, que es de un PU o bien 100 megawatts. Formamos la matriz B', dado que referencia es otra vez nodo 1, 2, 3, 2, 3. Obtenemos los inversos de reactancia que están aquí en color azul y en el nodo 2 inciden 10 y 10, que son 20, entre 2 y 3, menos 10, entre 3 y 2, menos 10, insisto, la matriz es simétrica, y en el nodo 3, 10 y 5, que son 15. Son 3 líneas, la línea 1, 3, la línea 1, 2, así como la línea 3, 2. Aquí lo tenemos. La línea 1, 3, aquí están los nodos. Es matriz de incidencia, líneas, nodos. Mientras que la B es matriz de incidencia, nodos, nodos. Tenemos que en la línea 1, 3 no hay incidencia en 2. Y a 3 llega, como llega, es menos 5. El inverso de reactancia es 5 y el negativo es menos 5. En la línea 1, 2 no hay incidencia en 3 y llega a 2, por eso es menos 10. La línea 3, 2 sale de 3, por eso es más 10 aquí y menos 10 de este lado. Llevamos a cabo el producto y tenemos la matriz de factores de corrimiento. Sí. Una forma ordenada de hacer referencia a cualquier elemento. Por ejemplo, uno que vamos a hacer referencia más adelante es el elemento SF de la línea 3.2, que es el renglón 3.2, columna correspondiente al nodo 2. Fíjense, ahí está. En este caso sería menos 0.25. Con ello, dadas las inyecciones de potencia, tenemos los flujos de la línea. Y nos vamos a el siguiente detalle. Fíjense que la inyección en nodo 3, donde ni siquiera hay una línea para que se indique ni inyección ni carga, porque no hay, pues es evidente que esta potencia 3 es 0. Nos vamos entonces directo a el renglón de potencia 3.2, que queremos que sea igual a punto 15. Y este lo igualamos con potencia 2 por menos un cuarto, potencia 3 por un medio, pero dado que la potencia 3 es 0, despejamos y tenemos que la potencia inyectada en 2 es menos 0.6. La potencia en 2 es la generada en 2.
menos 1. Todo esto por unidad. Se inyecta por un lado la potencia en 2 a través del generador, pero se está extrayendo una potencia demandada de 1 por unidad. Es así que la potencia generada en 2 es 1 menos 0.6 y esto resulta ser 0.4. Es así que la potencia generada en 1 debe ser 0.6 para que de esa manera 0.4 y 0.6, esas dos inyecciones cumplan con que deben satisfacer la demanda de un PU. El costo total que nos lo piden es de 60 megawatts que cuestan 20, más 40 megawatts que cuestan $100 por megawatt hora. Es así que el costo total de operación es de $5,200 por cada hora que opere bajo esa condición el sistemita este de potencia. Nos piden encontrar el precio marginal local en 3. Aquí hay que ser particularmente cuidadosos. Fíjense que vamos a aumentar la potencia en 3. Va a dejar de ser 0. Y vamos a pedir 1 megawatt de carga. En este caso, la potencia en 3 es menos 1 porque es carga. Y eso corresponde con menos 0.01 PUs. Nos vamos otra vez al flujo de potencia 3.2, que es 0.15. Y ese 0.15 debe estar dado por menos 1/4 de la potencia en 2, más 1/2 de la potencia en 3. Y la potencia en 3 ya sabemos que es menos 0.01. Es así que la potencia en 2 es ahora. La potencia en 2 ahora es. Déjenme revisar. Creo que no he hecho aquí la corrección. Permítanme revisar ese dato. Listo. Todo estaba bien. Lo que ocurre es que vi más grande este número que lo que era anteriormente, que era 0.6, pero es más grande en magnitud, realmente disminuye. La inyección de potencia disminuye de menos 0.6 a menos 0.62. Eso es menos 62 megawatts. Y de esa manera la potencia generada en 2 es 38 megawatts. Muy bien, para completar los 100 megawatts de carga. Y la potencia generada en 1. Noten que ahora ya la potencia generada en 1 y la potencia generada en 2 ya no deben satisfacer 100 megawatts, sino ahora la demanda que se ha de satisfacer es 101 megawatts. Es por ello que la potencia generada en 1 es 63. Cambia de 60 megawatts a 63 megawatts. Y el costo total en el caso nuevo, por eso le puse costo total 2, el caso nuevo es ahora de 5,060. Esto resulta de 38 por 100 más 63 por 20. Muy bien, ¿cuál es el precio marginal local? Si nos vamos a esa definición clásica de el precio marginal local es el costo del siguiente megawatt en el nodo 3. Tenemos un nuevo costo de operación total de 5,060. Veníamos de un costo total de 5,200. Es así que el aumento en costo es menos $140 por hora. Dividimos entre el aumento que fue 1 megawatt y eso nos da menos $140 por megawatt hora.
El detalle, el truco está aquí, es que al aumentar la carga de 3 en 1 megawatt, se disminuye la generación requerida en 2 megawatts, y se aumenta la de 1 en 3 megawatts. Otra forma de obtener el resultado previo es que ahora el precio marginal local de 3 es 3 por 20 menos 2 por 100, y eso es menos 140. Ya con este análisis queda claro que no es un sinsentido que al aumentar la carga en el nodo 3, bajo estas condiciones, el precio marginal local resultante sea de menos 140. Esto es evidente porque disminuye el costo total de operación. Aunque aumentamos carga, disminuye el costo total de operación. Por eso resulta en un precio negativo. Vamos a resolver el caso anterior, pero manejando algunos conceptos nuevos. En general, el precio marginal local de cualquier nodo I está formado por 3 componentes: la componente de energía marginal, la componente de pérdidas marginal y la componente de congestión marginal en el nodo I. Aquí me faltó quizás aclarar que la llamada componente de energía marginal es el precio marginal local en el nodo de referencia. Muy bien. La componente de pérdidas marginal en cualquier nodo I es precisamente el negativo del SEM multiplicado por la parcial de las pérdidas en el sistema con respecto a la inyección de potencia en ese nodo particular I. Por otro lado, concediendo que la línea K pertenece al conjunto de líneas congestionadas, hacemos una sumatoria y obtenemos la parcial del flujo en esa línea congestionada K con respecto a la inyección de potencia en ese nodo particular I, y multiplicamos por el negativo del precio sombra de la congestión en esa línea K, que, insisto, pertenece al conjunto de líneas congestionadas. Si la línea no está en tope, si no está congestionada, pues su precio sombra es 0, como ya hemos visto. La mu se hace 0. Y la componente de congestión marginal es esta sumatoria con signo cambiado. ¿Qué es ese precio sombra de congestión en la línea K? Una forma de calcularlo es: calcula el aumento en costo cuando aumentes el límite de potencia de esa línea congestionada. Y cámbiale de signo, porque no queríamos el aumento en costo, sino la disminución en costo. Se esperaría, obviamente, que al aumentar el límite de potencia, pues baje el costo total de operación. Entonces es la reducción en el costo de operación al aumentar la capacidad de la línea en exactamente 1 megawatt. Ese es el precio sombra. Pues es un incremental, como ustedes están viendo aquí. Y la parcial del flujo en la línea K con respecto a la inyección de potencia
En nuestro caso linearizado no es otra cosa más que el factor de corrimiento línea K, nodo I. Es el cambio en el flujo en la línea K al incrementar inyección en el nodo I. Vamos a utilizar estos conceptos, dado que estamos haciendo flujos corriente directa, la componente de pérdidas marginal es 0. Y en este apoyo ya están enfatizadas las inyecciones de potencia por parte de los generadores, las potencias generadas, que son nuestras variables. Lo que queremos minimizar depende de esas dos variables, la potencia generada 1 y la potencia generada en 2. Tenemos los valores de los inversos de reactancia. Tenemos la matriz de factores de corrimiento. Pero no queremos manejar inyecciones de potencia. Y es por ello que la inyección de potencia en nodo 1, que no la necesitamos, pero que quede aclarado, es la potencia generada en 1. La inyección de potencia en 2 es la potencia generada en 2 menos 1. Y no hay inyección de potencia en el nodo 3. Con ello, vamos a recurrir a esta expresión, aunque nos vamos a concentrar en el renglón último. Dado que no hay inyección de potencia en 3, se simplifican bastante los flujos de potencia, pero es este el que nos interesa. Y ese flujo debe ser inferior a 0.15. Ya sabemos que esa restricción se va a ir a tope, entonces se va a convertir eventualmente en una igualdad. Como es un problema de minimización, hacemos lo necesario para que esa desigualdad quede, así como está aquí, mayor o igual a 0. Tenemos que queremos minimizar durante la duración del intervalo, que pues es irrelevante porque multiplica a todo en el lagrangiano, pero ahí lo dejamos expresado. 100, que es la potencia base, porque esto nos va a permitir manejar las potencias generadas por unidad, y de esa manera es delta T por 100, sujeto a que esto sea igual a 0. Y también multiplicaríamos o podríamos multiplicar estas restricciones por 100 delta T. No pasa nada. Rápido resolvemos, porque sabemos que se va a igualdad. Entonces, igualamos, resolvemos para la potencia generada en 2. Esto nos permite resolver para la potencia generada en 1. Y con esto hemos resuelto nuestro problema original, que es minimizar. Y ya conocemos las variables que minimizan nuestro costo total de operación. Muy bien. Este costo total resultaría en unidades de moneda a secas, porque estoy multiplicando ya por duración del intervalo. Muy bien. Ponemos el lagrangiano que resulta de este problema de minimización. 100 delta T que multiplica a todo, 20 por potencia generada en 1, más 100 por potencia generada en 2, más lambda por 1 menos las dos inyecciones de potencia, más la mu, que ya sabemos que dado que esta restricción se va a ir a tope, se va a encender el valor de mu. Y hemos tenido cuidado con direcciones de flujos de potencia y con la forma en que queda todo para que esta mu quede positiva. Es uno de los requerimientos de
Karush-Kahn y Tucker, de las condiciones Karush-Kahn y Tucker. Con esto tenemos que resolvemos al obtener que la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a nuestra primer variable, potencia generada en 1, debe ser igual a 0. Y tenemos que el SEM, esto es, lambda es igual a 20. Noten que con esta este es el SEM y está sombreando no al flujo de potencia en el nodo 1, no está sombreando al balance de potencia en el nodo 1, sino está sombreando al balance de potencia en todo el sistema, en toda la red. Por eso es directamente la componente de energía marginal. Al derivar el lagrangiano con respecto a la segunda variable potencia generada en 2 e igualar a 0, esto nos permite obtener la mu y, como ya les había anunciado, queda positiva. Con ayuda de los factores de corrimiento correspondientes, obtenemos los precios marginales locales y de esta manera tenemos que nuestro ejercicio es consistente con el ejercicio previo. Finalmente, ya no tuve tiempo de poner este apoyo en limpio en PowerPoint, entonces lo he escaneado directamente de mi libretita Rocketbook y los conceptos que quiero vertir aquí los he tomado de un apoyo de programación lineal que se puede encontrar en línea del profesor, el doctor Tom Ferguson, de la Universidad de California en Los Ángeles. Tenemos un problema original, a veces le llaman primal, el prime, y es minimizar una matriz. Dije minimizar una matriz, no, minimizar un escalar que resulta del producto de un vector renglón, C. C es un vector columna, pero al ponerlo transpuesto se hace vector renglón, por el vector de las variables X. Esto es lo que queremos minimizar. Y esto va a estar sujeto a que AX menos B sea mayor o igual a 0. Noten que las restricciones de igualdad las he incluido en mayor o igual a 0. Y en los problemas que hemos visto hasta ahora, eso no ha resultado en ningún inconveniente. Lo que ocurre es que esto nos permite de una manera sencilla formular el problema dual. Y es que el problema dual ahora ya no es minimizar, es maximizar este escalar, en el cual el nuevo vector renglón de variables y transpuesta que premultiplica al vector b, que es el mismo de aquí, este lo queremos maximizar, pero esto va a estar sujeto a que y transpuesta por a menos esta c transpuesta que la traemos para acá sea menor o igual a 0. Aquí está nuestro problema en forma matricial, el problema original, 20, generación en 1 más 100 generación en 2, sujeto a que la potencia generada en 1 más la potencia generada en 2 menos 1, esto sea mayor o igual a 0. Originalmente era igual a 0, pero lo podemos hacer mayor o igual a 0 y debido a que se trata de minimizar esa restricción de igualdad, se va a tope en todo caso y esto nos permite ponerlo como mayor o igual a 0. Yo he notado en los casos que he visto, como no soy matemático, no lo puedo demostrar de forma general, que es así, pero en los casos que he visto normalmente da resultado. La restricción de igualdad la hice de mayor o igual, de desigualdad, pero funciona bien. Porque esto nos permite que podamos formar
el problema dual. Lambda por un PU más mu de la línea 3,2 por punto 1 PUs. Eso es lo que ahora queremos maximizar. Y esto va a estar sujeto a que esta variable, este vector renglón de variables, lambda y mu L32, que premultiplica a nuestra misma matriz A menos nuestro mismo vector C transpuesta, noten que ahora, como es de maximizar, es menor o igual a 0. Y entonces, de manera compactita, podemos ya escribir el problema de minimizar, el problema de maximizar. Resolver el problema de minimizar no tiene chiste, porque aquí hay una restricción que la llevamos a tope. Y con eso resolvemos para la potencia generada en 2, para la potencia generada en 2. Y tenemos que el valor es $5,200 por hora o $52 por megawatt hora si no queremos multiplicar por 100, que es la potencia base. 100 megawatts hacen un PU. La solución del maximizar, pues aquí podemos resolver rápidamente que lambda es 20, que la mu es 320, al sustituir aquí que lambda es 20 y resolver y llevando esta desigualdad de menor o igual a tope. Y una vez más, noten que ambos valores toman el mismo valor. Y es uno de los teoremas de la programación lineal que garantizamos que estamos en solución cuando ambos valores tienen, valga la redundancia, el mismo valor. Muy bien. Dado que es un problema muy sencillo, pues no quise dejar pasar la oportunidad de expresarlo de manera gráfica. Aquí tenemos la restricción de balance de potencia. Vamos a ver si la puedo destacar en un color amarillo. Es esta de aquí. La restricción de balance de potencia en nuestro sistema. El equivalente, que es la restricción de el flujo en la línea 3,2. Y esto da lugar a la región, como hoy me aclaró Juan Carlos Persino, la región factible. Esta es la región factible. Comenzamos a movernos en la región factible con 100, con 80, con 60. Y justo cuando se hace 52, nuestra función que queremos minimizar toca la esquinita y ese es el óptimo. El óptimo se da cuando la potencia generada en 1 es 0.6 y la generada en 2 es 0.4. Formamos de la misma manera la región factible, que es lambda igual a 20, y la de lambda más 1/4 de mu menos 100 menor o igual a 0. Aquí está. Realmente dije lambda igual a 20, pero esa es la frontera. Es lambda menor o igual a 20, que es hacia acá, y lambda más 1/4 de mu menor o igual a 100, que es hacia abajo, como queremos que además queden positivas las mius. Ah, miren que en este caso la lambda quedó también restringida, aunque estrictamente las lambdas en el problema de igualdad pueden ser negativas. La lambda positiva define esta parte. Muy bien, entonces en este caso particular, mientras el SEM no nos tire a negativo, me parece que no hay ningún problema entonces con que la igualdad la hagamos mayor o igual a 0. Miren que sin ser matemático parece que ya encontré la solución para que esa aproximación de mayor o igual a 0 sea válida. Requerimos que la lambda no tironee a negativo. Y con eso ya queda resuelto. Y una vez más, nos movemos dentro de la región factible.
por ejemplo, con lambda más 1 más punto 1 mu igual a 40, que sería este de aquí. Si nos vamos hacia 20, se hace este de acá. Y justo cuando hace $52 por megawatt hora, ¡ping!, toca la esquinita de región factible. Y es así que en ambos casos tenemos que la solución es $52 por megawatt hora, o si lo queremos multiplicar por 100, $5,200 por hora. Ya para terminar, fíjense que lo que queremos minimizar son costos. Tom Ferguson nos dice en su libro que lo que queremos maximizar son ganancias. A mí me queda claro que esto que tenemos aquí es el costo de generación, pero de ninguna manera logré encontrar que esto, interpretar físicamente, que eso es una ganancia. A pesar de que hice el esfuerzo, le puse por ahí liquidaciones, el pago que tienen que hacer los suministradores al operador, el cobro que hacen los generadores, sus costos, la renta de congestión. Ignoré las pérdidas, pues no hay pérdidas en nuestra red. Y aún así, por ningún lado llegué a encontrar que esa es la ganancia, maximizar ganancias. Lo que sí, pues llegué a ver de dónde sale ese valor de 0.1 PUs que tenemos aquí. Porque recuerden ustedes que iniciamos con el factor de corrimiento de la línea 3.2 en el nodo 2, y ese es -1/4. Y la carga en el nodo 2 es -1, y de ahí resultó ser la inyección, más bien la carga es 100 megawatts y expresada como inyección de potencia. En el álgebra nos dio por ahí -1, y esto queda el punto 25, ese punto 25. Le restamos el límite que es punto 15 y de ahí sale el punto 1. Pero hasta ahí llegué. Nunca pude hallar, al menos no en este día, cómo es que lo que queremos maximizar es una ganancia. Muy bien. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención.